Bien, en esta clase vamos a analizar un poquito, bien, sobre nuestra plantilla administradora en Metronic. Bien, como les había mencionado, nosotros vamos a usar Metronic 7 y tal vez ya para esta instancia ya han tenido que descargar la plantilla administradora y anexarlo en su carpeta general de e-commerce. Bien, entonces vamos a irnos de frente a nuestro editor de código. De hecho, yo tengo los archivos abiertos de la clase anterior. Voy cerrándolos, bien, voy cerrándolos para poder concentrarnos solamente bien en nuestro admin Metronic. ¿Listo? Entonces yo les sugiero que tomen mucha atención, porfa. Esta es una parte muy importante. No es muy complicado, pero sí es necesario que ustedes tomen atención para que puedan entender cómo se va a trabajar con esta plantilla. Bien, de hecho en el mercado hay muchas plantillas con las que se trabajan hoy en día. Por ejemplo, uno es obviamente Metronic, otra es Bioexi, por ejemplo. Bien, hay otro que se llama Nexum, por ejemplo, también. Entonces, hay diferentes tipos de plantillas que están hechos con diferentes tipos de framework, no solamente con Angular, sino con React o con Vue, ¿no? O incluso en HTML puro para trabajarlo otra vez con Laravel. Está el Admin LTE 3, incluso que se trabaja con Laravel. Entonces, en el mercado hay un sinfín de plantillas administradoras, ¿bien? Y que se tiene que a veces la primera impresión es que es muy, tal vez muy difícil, pero no, ¿no? Es como se dice, tenerle paciencia y agarrar el truquillo, ¿no? A la plantilla. Entonces, el primer vistazo de la plantilla, si ustedes se dan cuenta, es muy similar a lo que nosotros tenemos en nuestro e-commerce. Miren, a nuestro e-commerce, digamos, lo hemos creado de manera directa con el CLI, pero es muy similar. Tiene archivos, acá también tiene sus archivos, y la carpeta src, pero acá tiene una carpeta E2E, ¿no? E2E. Esta carpeta no es el Node Module, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que instalar su Node Modules aquí, en el admin Metronic. Para eso, vamos a irnos a nuestra carpeta, bien. Yo supongo, como les dije, que ustedes ya tengan el admin Metronic, bien, descargados. Vamos a entrar dentro de nuestro proyecto y le damos anti-click y git bash here, ¿no? Ustedes pueden abrir el git de su correspondencia, ¿no? O algo de su gusto. Yo estoy trabajando con el bash de git, ¿bien? Vamos a ver, voy a ponerle npm, npm install, ¿no? Le vamos a poner npm install y le damos enter. Esto lo hacemos para que descargue el archivo Node Module o las librerías por defecto que ya está usando la plantilla Metronic. Cuando nosotros queremos el proyecto en Angular, por ejemplo, ya por defecto nos descargaba la carpeta Node Module porque no tenía muchos archivos que se usan, ¿no? Incluso podemos revisar el package JSON y vemos que no son muchos, ¿no? Son muchos archivos por defecto con los que trabaja Angular. Mientras descarga, bien, mientras le descarga los node module de la plantilla Metronic, vamos a revisar su arquitectura de archivos. Tenemos el src y si se dan cuenta, miren, también tenemos un app, tenemos un asset y también tenemos un environment. Qué casualidad, y no es igual a esto, app que tenemos aquí, app, asset y environment. Es muy similar, así que como les dije, no tengan mucho miedo, solamente es cuestión de entenderlo. Entonces, nuestro environment, incluso nuestro environment prod y nuestro environment TS. ¿No? Recuerden, este es para el entorno local y este es para el entorno en producción cuando se compila el proyecto. Después tenemos nuestros assets, que son los recursos que tiene esta plantilla. Entonces, obviamente aquí ya tiene assets por definidos porque ya es una plantilla lista, no es una plantilla nativa de Angular. Después nos vamos a nuestro app y en nuestro app ya tenemos de hecho carpetas y componentes creados. A diferencia de nuestro e-commerce, que en nuestro app solamente hay estos archivos, ¿no? Aquí ya tenemos módulos de hecho desarrollados que son la parte visual de esta plantilla. Bien, entonces, si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, pues, a la carpeta modules, son todos los módulos que tiene actualmente esta plantilla. Por ejemplo, el módulo out, el módulo e-commerce, el módulo para errores, el módulo para traducción, para ngBootstrap. Ahora, no se asusten porque estos no son módulos de funcionalidades o módulos que van de la mano de un backend, sino que solamente módulos visuales. Si nos vamos aquí, bien, a nuestra URL, yo también les voy a estar pasando ya la URL de esta plantilla, o si no, ustedes mismos pueden poner Metronic en Google. Y los módulos que ustedes están viendo aquí son las vistas que ustedes están observando aquí, ¿bien? Entonces, solamente los módulos son las vistas directas. Por ejemplo, este ngBootstrap, ¿bien? Es lo que nosotros vemos aquí, ngBootstrap, ¿bien? Por ejemplo, acá hay acordeón, alerta, botones, son los diferentes componentes dentro de este módulo de ngBootstrap, ¿bien? Entonces, vamos aquí,
y tenemos acordeón, alerta, botones, como pueden ver. Entonces, son estas vistas nada más. Bien, ahora, eh, ¿por qué, digamos, esta carpeta agrupa de esta manera, ya? Es la arquitectura con la que trabaja esta plantilla. Dentro de esta carpeta módulo se comparten todos o se integran todos los módulos que son de esta plantilla. En otras carpetas, por ejemplo, components, se trabaja otra sección, ¿bien? Por ejemplo, esta es la sección de alerta. Esta es una sección que yo la he personalizado, ¿bien? Digamos, en la versión original de Metronic no está, ¿bien? Y esto me sirve a mí para las notificaciones o alertas de ciertas acciones. Por ejemplo, cuando vas a guardar un nuevo registro o cuando vas a editar o cuando, digamos, quieres una alerta de que tal vez no se debe eliminar este registro, me lo trabaja a mí, ¿no? Me lo trabaja así. Bien, entonces, por ejemplo, yo lo tengo listo, este código. De hecho, no es un código muy complejo y yo lo he agregado aquí y ustedes ya lo tienen por defecto ya. Así que no hay problema. Después tenemos un archivo que es config, ¿bien? Que contiene la configuración, bien, acerca de las variables entornos que se van a usar. No hay nada más que explicar aquí. Por ejemplo, estas variables de entorno son las variables que cogen del archivo environment que les hablé hace un momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle clic aquí y me abre el environment. Bien, ahora estos nombres son los que ya vienen por la plantilla. Lo que yo he agregado son estos: URL del backend, URL del servicio y URL del frontend. URL del backend obviamente es 127.8000, ¿no? Y la URL del servicio es el slash API. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con un API que está hecho en Laravel. Y después tenemos la URL frontend, que es la URL de este mismo, ¿no? O sea, cuando hace referencia a tu mismo e-commerce. Bien, vamos a quitar aquí. Y después ya habíamos hablado de la carpeta módulo, que son los módulos con los que se habían trabajado. Después vamos a la carpeta page y estas son las páginas. Bien, aquí Metronic lo que ha hecho es agrupar, bien, los módulos de las páginas de esta carpeta de aquí. Si nos vamos a page routing, bien, a page routing, vamos a ver que acá están las importaciones. Mira, acá está dashboard módulo, dashboard y el builder, bien, vienen de acá de esta carpeta page justamente. Bien, como pueden ver, bien, son módulos aparte. El módulo de dashboard es la vista inicial con la que inicia el proyecto. Bien, y este builder es otra vista general aparte, ¿no? Es una vista constructora. No lo vamos a utilizar, lo que sí vamos a utilizar es el dashboard y es lo que vamos a ver. Después las demás vistas, e-commerce, user management, user profile, son las que se encuentran dentro de la carpeta modules, si se dan cuenta. Carpeta modules es esta carpeta, modules. Bien, incluso para hacer referencia, por ejemplo, para e-commerce, dice e-commerce. Si regresamos a nuestra plantilla, bien, si regresamos a nuestra plantilla y vamos a la sección, a ver, acá a esta versión que es de Angular e-commerce y vamos a customers, van a ver que el índice es e-commerce customer. Bien, entonces e-commerce es la ruta, digamos, padre para acceder al módulo de e-commerce. Pero si no vamos al módulo de e-commerce, tenemos un e-commerce routing dentro de esta misma. Y dentro de e-commerce routing está customers, ¿no? ¿Listo? Bien, voy a cerrar, por ejemplo, acá mi e-commerce, mi otro frontend, y le voy a dar ngserve, bien, ngserve a este proyecto, bien, listo. Ahora, en esta plantilla, como hemos podido ver, por ejemplo, ya trabaja o ya se tiene vistas por defecto, que es propio de la plantilla, y hay otras que yo les he agregado, ¿no? De hecho, no, por ejemplo, ustedes no vayan a pensar que, por ejemplo, este e-commerce es lo que vamos a trabajar. No, no, no. Esto es lo que ha venido en la plantilla. Nosotros vamos a crear otros módulos. Bien. Todos estos módulos, bien, user profile, user management, son ya módulos que han venido por defecto porque son parte visual de la plantilla. Bien, son esta parte. Bien, acá estaba. Esta parte, ¿no? Son esta parte de aquí. Es esto, ¿no? No es algo que nosotros ya vamos a trabajar con eso. No, no, no. No vamos a trabajar con esto ni tampoco con este módulo, ¿no? Solamente es una casualidad. Nosotros vamos a crear nuestros propios módulos para la creación de producto, para la creación de categoría. Así que nosotros no vamos a utilizar esto. Bien. Ahora, lo que sí vamos a utilizar, digamos, es por ejemplo dentro del módulo out, para el login, para el logout, para el registro no, porque solamente va a tener login. Vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a utilizar el servicio, ¿no? Estos servicios, por ejemplo, nos van a servir mucho porque nos van a consultar, de hecho, al API, ¿no? De hecho, yo lo tengo ya con una configuración previa,
Bien, como ustedes pueden ver, yo lo tengo con una configuración previa y eso nos va a ayudar un poco más en el proceso de velocidad. Bien, yo les voy a estar indicando cuando lleguemos a esta parte qué es lo que vamos a utilizar. Pero por ejemplo, aquí no vamos a utilizar, porque esto es otra cosa. Bien, errores tampoco, esta parte no lo vamos a utilizar. Y 18 no lo vamos a utilizar. Esto tampoco, bien, porque hace referencia a las librerías. User Management no lo vamos a utilizar. Y User Profile menos, bien, como para hacer un listado. User sí, porque es algo que yo ya he creado aparte. Bien, es como decir, esta es la base de un proyecto que ustedes incluso lo pueden utilizar más adelante. Este user yo le he creado, por ejemplo, viene por defecto con este tema de lista de usuario, ¿bien? Y tengo agregar usuario, pero no está, por ejemplo, está vacío. Nosotros tenemos que crear esta vista, ¿bien? Entonces voy a cerrar aquí. Es esto lo que vamos a ir avanzando. Como les dije, no es que esté el proyecto ya armado en sí y solamente vamos a ver, no, vamos a armar y vamos a programar y vamos a codificar aquí. Bien, vamos a codear, mejor dicho. Bien, entonces no es que ya esté listo. Lo que sí está listo solamente es la arquitectura inicial de la plantilla para usar sus recursos. Nada más. Y esto es solamente si ustedes van, por ejemplo, a Admin Metronic. Y descargan la versión 7 y ya les va a dar con algo base, ¿no? No es que esto lo he programado yo, como digo, esto viene en la plantilla. Entonces ya le he dado en Gserv, vamos a irnos a nuestro navegador, vamos a irnos aquí y vamos a recargar. Bien, yo les he tenido con el e-commerce, bien. Y como vemos, por ejemplo, tenemos ya por defecto esta información, bien. Es información que ya vamos a ir cambiando, ¿no? Información que va a ir de acorde a lo que nosotros hagamos, pero todavía no podemos tener acceso debido a que todavía no tenemos el API o el backend, digamos, desarrollado, ¿no? Como les dije, esto ya tiene una base, por ejemplo, lo que nos pide aquí, bien, lo que nos pide aquí es que nos podamos loguear. Bien, vamos a ingresar aquí, es que nos podamos loguear, pero para loguearnos necesitamos ya tener habilitado nuestro backend. Por ejemplo, tenemos ya un servicio que va a hacer referencia al login. De hecho, incluso podemos abrirlo desde aquí. Voy a abrirlo desde aquí nada más. Y este login, por ejemplo, hace la llamada del servicio a una ruta que se llama user login, ¿no? Entonces yo mando como parámetro el email y el password y esto solamente me va a responder, ¿existe o no este usuario? Si existe, entonces almacénamelo dentro de local storage, que usualmente se hace, ¿no? Almacenas el token que este va a generar y cierta información del usuario también almacenármelo para poder tenerlo a la mano, como nombre, por ejemplo, como el nombre o apellido, ¿no? Esas cosas básicas. Bien, igual esto lo vamos a ver al momento de llegar al proceso de autenticación, pero como les dije, este es el primer vistazo que tenemos de esta plantilla. Poco a poco vamos a irnos acoplando más, no pasen por un proceso de confusión, ¿bien? Esto tal vez a la primera es un poco confuso, pero como les dije, vamos a ir desarrollándolo y ustedes van a ir agarrando un poco más, digamos, el truco y van a entenderlo perfectamente, ¿bien? Además que, como les dije, los módulos que vamos a crear nosotros van a ser ya nosotros paso a paso, vamos a crearlo. Por ejemplo, aquí dentro de esto falta el módulo de productos, ¿no? Para creación de productos, módulo de categorías, vamos a crear el módulo de categorías, módulo de productos y así sucesivamente, ¿bien? Entonces nosotros vamos a desarrollar aquí, así que no es nada que ya esté listo y de frente, no. Cada cosa lo vamos a programar e incluso en la siguiente clase vamos a comenzar a armar la arquitectura del e-commerce, ¿bien?